que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Y un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que orar y cantar, no hay santidad sin oración. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Somos franciscanos al aires de las heridas Nueva Vida. En esta oportunidad, como hemos venido caminando durante todo este tiempo de los 800 años de los estigmas de San Francisco, estamos ya por el cuarto podcast que estamos viviendo y dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Y como mucho en los comentarios anteriores lo han pedido y lo han solicitado, pues a solicitud de todos ustedes tenemos de nuevo a Fray Mauricio, que estará compartiendo uno de los temas muy importantes dentro del carisma de Francisco y todo lo que acontece a nivel de eso. Así que sean todos bienvenidos, pueden compartir la publicación, nuestro en vivo, para que lleguemos a más personas. Es una temática muy bonita, muy fuerte, la verdad, porque es un tema muy complejo en la parte franciscana. Pero sean todos muy bienvenidos, bienvenidos a los hermanos que están acompañándonos, a Fray Mauricio, que el pueblo lo ha solicitado. Y bueno, vamos a iniciar este momento con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por un espacio más que nos permite, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que están observándonos desde sus lugares, desde sus casas, a sus familias. Pedimos al Señor que siga bendiciendo a cada uno de ellos y que siga bendiciendo también a las personas que hacen posible que se den estos podcasts y que la temática de hoy nos deje algo para la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, bienvenidos hermanos, gracias por estar en este cuarto podcast. Si ustedes recuerdan, hemos venido caminando durante estos días anteriores con el primero que fue de Francisco y el encuentro con el Evangelio, el segundo que fue con Fray Mauricio, si lo recuerdan, que es de las heridas Nueva Vida, y el tercero que tuvimos que fue el encuentro con el leproso que nos acompañó Fray Julio, y este cuarto que se llama el tránsito de San Francisco de Asís y está siendo impartido por Fray Mauricio. Pero bueno, vamos a pasar el micrófono a nuestros invitados especiales, a las personas que también hacen posible este momento, para que puedan presentarse para aquellas personas que no lo conocen, en qué movimiento están, qué hacen, a qué se dedican en la parroquia San Francisco de Asís. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta hora de la noche. En primer lugar, pues damos gracias al Señor por su amor y su misericordia que nos permite hoy estar aquí. Por la gracia y misericordia del Señor, pues estoy prestando mi apostolado en la Renovación Carismática Católica y es una alegría para mí estar compartiendo hoy aquí. Bienvenida, Angélica, y gracias por aceptar la invitación de la Pastoral de Medio y hacer parte de estos bonitos podcasts. Buenas noches, paz y bien. Sí, ya muchas gracias, la segunda oportunidad, ¿verdad?, estar compartiendo estos bonitos momentos. Bueno, mi nombre es Javier, estamos con la Tercera Orden Franciscana Seglar aquí y aprendiendo un poquito cada vez de San Francisco, que nunca se termina de aprender. Bienvenido, Javier, y bienvenido por parte de la Orden Franciscana también, que en su momento, en los próximos podcasts, vamos a conocer un poco más de ellos. Así que bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Y bueno, a quien de verdad el pueblo está esperando. Bienvenido, Fray Mauricio, creo que no requiere más presentación, pero bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, paz y bien. Es mi segunda venida por este espacio y lo agradezco también porque es una manera de llegar a más personas y dar a conocer pues lo que fue este hombre extraordinario, San Francisco de Asís.
Como le decíamos al principio, el tema de hoy se llama el tránsito de San Francisco de Asís. Creo que muchos de ustedes pudieron haberlo observado, ya sea en la dramatización que hizo la CUFRA acá en Gotera, como también en otros lugares, también lo que pudieron ver las transmisiones, y como muchas parroquias franciscanas o iglesias franciscanas que se tiene la tradición de siempre hacer el tránsito de San Francisco de una manera dramatizada. Pero en realidad, ¿qué es el tránsito, Fray? Bueno, la palabra tránsito es un término que hay que no entenderlo como el fin, sino como un paso. ¿Y qué paso? A la vida eterna. Francisco, en su concepción de la muerte, no en el dramatismo que nosotros le damos, no en una forma desencajada cuando se nos avisa que ya nos quedan pocos meses o días para morir, Francisco cantó y celebró su muerte, y por eso se le llama paso, o sea, paso de este mundo al Padre, como lo hizo Jesús. Por eso se usa ese término tránsito, que es traducido como paso. Muy bien, Fray, gracias por la explicación. No sé si ustedes también recuerdan los acontecimientos que pasan antes de que lleguemos a esa parte de que el tránsito de San Francisco siempre se dice que se da ya por 1226, pero hay algo que precede de ese momento. No sé si recordamos alguno de esos episodios. Bueno, creo que uno fue lo que estuvimos conversando, lo de los estigmas. Vieron uno de los procesos quizás más importantes que le ocurrió previo al tránsito, que es como parte del mismo tránsito de San Francisco. Y bien interesante, ¿verdad?, hablar sobre los estigmas de San Francisco, que es parte de ese inicio del tránsito, ¿verdad? Como ya Fray mencionaba, es un proceso prácticamente lo que Francisco atravesó en su vida, y parte de ellos son la recepción de los estigmas que se dan a partir de esa sintonía que él tiene con el Señor a través de la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese momento de la crucifixión. Y cómo es que Francisco logra verdaderamente unirse con el Señor hasta el punto de tener los estigmas de Él y sufrirlos en su día a día. Y retomando las palabras de Fray Mauricio, algo bien impresionante es que Francisco en ningún momento se quejó, sino que por el contrario, él siempre alababa a nuestro Señor en todas las circunstancias y todo lo que a él le acontecía en su vida. También recordarle a las personas que nos están viendo, si en un momento ustedes tienen alguna pregunta que quieren hacer de forma directa, pueden hacerlo a través de los comentarios. También si quieren enviar algún comentario aparte del que no sea una pregunta, sino aportar al tema o algún saludo, pues háganlo en los comentarios. Trataremos la manera de darle lectura a la mayoría. Y segundo, una de las cosas que también como Pastoral de Medios nos hemos propuesto en estos últimos 2 podcasts es que también ustedes nos hagan una evaluación crítica de lo que estamos llevando en este momento. Si quieren que se quede, si quieren que continúe la parte de los podcasts franciscanos que estamos llevando, ya sea desde el ámbito, valga la redundancia, franciscano, o desde un ámbito más evangélico, más humano, temas de gran importancia para la iglesia. Así que también ustedes pueden hacer unos comentarios. Bueno, después de paréntesis, Fray, entre 1224 a 1226 pasan algunos acontecimientos bastante fuertes para Francisco. Sí, podríamos afirmar que San Francisco, después de los estigmas, además de los problemas profundos, morales que él tenía, viendo la Orne que iba tomando un camino que no era el proyecto original que Jesucristo le había revelado, viene una fragilidad y momentos fuertes de enfermedad. Y él ya no salió más así como en la vida pública, sino que pasó esos últimos 2 años retirado. Hablemos, por ejemplo, de la ermita de San Damián. Ahí pues también él va soltando la orden y se la encarga a Fray Elías de Cortona. Y así en esos últimos meses, años, San Francisco vive momentos bien difíciles de enfermedades. Ya más adelante vamos a ir especificando qué enfermedades lo atacaron a él. Mas sin embargo, en medio de esos dolores constantes, en medio de esa ceguera que sufría, ceguera pues real, mantenía una profunda alegría espiritual. El otro día dijimos en el podcast anterior
que el sufrimiento, la enfermedad, los conflictos en la vida, las pruebas, o nos hacen vinagre o nos hacen vino tinto generoso. Y Francisco creo que se convirtió en ese vino tinto. Mantuvo esa alegría, esa serenidad interior, esa paz interior, a pesar de los pesares, a pesar de los males, de las pruebas, de los dolores intensos que sentía, físicos y profundos, internos también. Pero es allí, es curioso y paradójico, se podría decir, cuesta como entender que estando en un estado tan calamitoso, es capaz de hacer un poema que el otro año lo vamos a retomar de una forma muy, porque va a cumplir 800 años, el famoso cántico del hermano Sol o cántico de las criaturas, en donde él es una explosión de alabanza al Padre, al Cristo, ¿verdad? Y es curioso que lo compone precisamente en un momento anímico, en un momento de sufrimiento. Y eso expresa pues las alabanzas que él le tributaba al Señor, a la creación hecha por él, y son el reflejo del amor que tenía San Francisco por la naturaleza y ese espíritu pacificado, en paz con él mismo, en paz con los hermanos, en paz con la creación, y por eso tenía un cierto bienestar interior y muere muy agradecido al final. Hay un acontecimiento muy importante que a veces, creo que a mí, por lo menos a mí cuando yo lo conocí, me generó un revuelo bien bonito, porque el próximo año, ahorita en este 2024, estamos celebrando los 800 años de los estigmas. En el próximo 2025 vamos a estar celebrando los 800 años del Cántico de la Criatura, que es el salmo franciscano por excelencia. Fray, el Cántico de las Criaturas, según dice la historia, y en ese momento Francisco ya estaba ciego. Ciego y con toda la clase de enfermedades que las vamos a ir enumerando después. Es curioso, hay un médico famoso en Italia que escribió un libro, lastimosamente no pude tenerlo ni comprarlo, que hablaba todo el contenido del libro, las enfermedades de Francisco de Asís, y las iba describiendo así médicamente, cada una de ellas, y lo tremendo y lo terrible que ha haber sido el cuerpo de Francisco experimentar todo ese cúmulo de enfermedades, esos cuadros clínicos, como decimos ahora, ¿no? Y es curioso que ese poema lo escribe en una lengua, en un dialecto que se llamaba italiano. En ese momento en Italia como país eran dialectos en zonas diversas del país, pero este poema se hizo tan famoso y tan recibido por el pueblo que el italiano pasó a ser la lengua oficial del país de Italia en Europa. Entre algunas de las enfermedades o situaciones que a veces se van dando de Francisco, ¿cuáles podrían ser como las primordiales que se han dado durante este espacio de tiempo de Francisco, las que lo llevaron quizás a la muerte en un momento? Sí, vamos a enumerarlas y que ahora pues también son enfermedades propias del ser humano, pero entendamos que en la Edad Media no había los elementos de salubridad que había hoy. También la vida no se prolongaba mucho, la gente moría tempranamente porque habían pestes, habían virus como atacan hoy, pero no había las vacunas. La gente también hasta para el baño diario no existía, ¿verdad? Y una serie de cosas que hoy pues sería largo como de enumerar de esa parte de la Edad Media. Por ejemplo, él padeció de problemas gastrointestinales y se cree que fue en el caso de él porque pasaba en ayunos todo el tiempo. Hacía 5 cuaresmas al año. Haga números, y entonces pasaba casi todo el año ayunando, ¿no? Y eso le fueron afectando pues el sistema digestivo, ¿verdad? Desórdenes, úlceras gástricas, problemas crónicos, ¿verdad? Para absorber los nutrientes de los alimentos, ¿no? Porque el ayuno le iba como desintegrando el estómago y el metabolismo, los ácidos del estómago. Padeció también lo que nosotros llamamos malaria o paludismo. Hoy pues eso se controla, ¿no? Y hay también preventivos para esas enfermedades. Tenemos los mosquiteros, ¿verdad? En cada cama, o hay lo que se pone, pues el humito para que el zancudo se vaya. Mas sin embargo, en tiempos de él
fue para allá, para Egipto, y ahí contrajo la malaria, porque estuvo también por Egipto San Francisco en el 1219, 1220, cuando se fue a encontrar con el sultán, que ya se celebraron los 800 años de haberse encontrado. Hoy esa enfermedad es tropical y siempre, y podría haber debilitado también la salud a lo largo del tiempo. La malnutrición, San Francisco estaba bien malnutrido, pues, por esos ayunos, ¿verdad? Y además la alimentación en la Edad Media no es que fuera la mejor, ¿verdad? Que se conocieran las vitaminas y todos esos elementos que tenemos hoy para fortificar el cuerpo, para energizar el cuerpo, ¿no? También San Francisco padeció de lo que hoy llamamos cataratas, ¿verdad? Nuestro pueblo le llama tatarata, ¿verdad? Pero los tataratas son los trompos, ¿verdad? Que no están bien seditas en su clavo. Pero imagínense, a los 44 años Francisco ya padeciendo de cataratas. Y se dice que un médico le hizo un cateterismo así con un alambique totalmente caliente, súper caliente, y se lo puso, se las cauterizó. Imagínense qué dolor sin anestesia. Y es cuando San Francisco en el Cántico de las Catudas habla del hermano Juego, que es rubicundo, ¿verdad? Que es fuerte. Y imagínense, saca el poema del dolor mismo experimentado por esa cauterización que le hicieron en los ojos. También San Francisco tenía problemas respiratorios. En los últimos años de su vida tuvo problemas en la respiración, problemas crónicos. Algunos piensan que pudo haber sido tuberculosis, lo que llamamos hoy tuberculosis, que también es una enfermedad que, bendito sea Dios, hoy hay una vacuna, ¿verdad?, para que no llegue, y si llega, pues hay unos cuidados que hacen que la persona se rehabilite. Una enfermedad pues que era prevalente en la época de la Edad Media, en la época de Francisco, ¿no? Y algunos piensan que era tuberculosis porque San Francisco tenía fiebres permanentes y que posiblemente era eso que le provocaba una extrema debilidad en su cuerpo. Qué horrible es cuando uno no tiene energías, cuando uno se siente que no tiene gusto por nada y ni ganas ni deseo de hacer nada. San Francisco vivía esos momentos. Los estigmas, agreguémosle, eso le hacía perder sangre. Y el dolor de los estigmas, ¿no? También eso, las llagas abiertas en las manos, en los pies, en los costados, similares a las llagas de Cristo, ¿no? Y eso también le produjo pues todo ese dolor. Luego, una debilidad generalizada en todo su cuerpo. Y San Francisco se envejeció pronto, tanto que al final de su vida le pide perdón al cuerpo al cual llamaba hermano burro, y le pidió perdón, burro porque lo había maltratado, lo había cargado demasiado, y le pide perdón a su hermano burro. A los 44 años murió él, 44, 45, y ya él se veía ya bien desgastado, ¿verdad? Un envejecimiento prematuro. Entonces, la causa exacta de la enfermedad que lo llevó a la tumba no está como bien precisa, pero sí se puede deducir que la combinación de esas enfermedades que acabo de detallar lo llevaron a la muerte. Se le juntó todo, ¿verdad? Y hubo un colapso generalizado en su salud que lo llevó a la muerte. Y algo bien interesante, Fray, usted acaba de enumerar varias enfermedades que padeció San Francisco de Asís, y comentábamos entre los hermanos antes de iniciar el podcast, ¿verdad? Tal vez trayendo la realidad nuestra. ¿Cuántas veces, incluso por pensar que servimos dentro de la iglesia, si nos padecemos de alguna enfermedad, es como, ¿por qué, Señor, a mí si yo te sirvo? Pero vemos que Francisco, la enfermedad no era una ocasión para renegar, sino para alabar al Señor, porque en todo momento él siempre agradecía al Señor, incluso hacía cánticos. Entonces es como de traerlo a la realidad, ¿verdad?, nosotros, y aplicarlo, ¿verdad? Cómo yo actúo ante las cosas que me suceden. Y sobre todo tomar esa actitud que San Francisco de Asís tenía, que en todo momento él daba gracias y alababa al Señor, en ningún momento renegaba. Y quizás eso es como común de todos los santos. Si
creo que si vemos a través de la historia de la iglesia, muchos de los santos sufrieron mucho. San Francisco es como nuestro ejemplo acá, pero ¿cuántos hay que no solo en la parte física, en la parte, su familia los abandonó, sus amigos los abandonan, o sea, sufrieron física, moral, espiritualmente, sufrieron, y es realmente de admirar eso, porque nosotros realmente cuando estamos, muchos que estamos en la iglesia, cuando nos pasa algo, cabal, esa es la actitud primero. ¿Y por qué a mí? Mira el fulanito ahí, que ahí anda para arriba y para abajo en todos los carnavales y no le pasa nada. Y hay mucha gente que es lo contrario, una enfermedad lo trae a la iglesia, o algo malo que le pase a la familia. Y hay testimonios de mucha gente que por algo malo que le ocurrió, lo trajo y se quedó. Bueno, creo que hay santos también que algo malo los trajo a la iglesia, pero ¿cómo ven realmente para transportarse a San Francisco? Tenía más de las 7 plagas de Egipto, pero él seguía, o sea, alabando al Señor. O sea, es realmente, o sea, uno dice, ¿qué era? Pues creo que solo la única explicación es Dios, no hay otra. No hay otra explicación, que era lo único, porque nosotros con un pequeño, lo que decía Fray al inicio, nos dicen, mira, queda 1 mes de vida, 2 meses de vida, y todo el mundo comienza, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí, cabal? ¿Por qué a mí? Haciendo, antes uno, por ejemplo, problemas que había en veces, una noticia, alguien se cayó, se golpeó y se murió. Yo recuerdo una noticia de un muchacho en tiempo que había mucho de las pandillas, como 30 balazos le pusieron, y no se murió. Y uno dice, realmente, pero ahí no conocemos lo que realmente el plan de Dios para cada uno. Y el caso de San Francisco y todos estos santos, en el caso por ejemplo, del tema anterior de los estigmas, hubo una religiosa, creo que fundadora de una congregación, estuvo 43 años postrada antes de morir. Y, o sea, ¿cómo ellos entendían? Nosotros una semana que estemos sin movernos, realmente ya nadie se nos puede acercar, porque ya es mejor no decir lo que podemos decir en esos momentos más. Gracias, Javier. Haciendo partícipe lo que comentaban, ese nivel místico de Francisco es una parte fundamental dentro del carisma de él. Y hay una anécdota que está en los escritos de Francisco que me llamó mucho la atención y quisiera compartirla. Es cuando Francisco, en cierta parte con esto de los ayunos, él era muy severo con la parte de los ayunos. Y en una ocasión, una noche, estaban todos los hermanos que estaban en esa fraternidad haciendo ayuno. Pero hubo un momento que uno de ellos estaba con el dolor de estómago, comenzó a quejarse, que ya no aguantaba lo del ayuno, que esto y lo otro, pero, o sea, de una forma que ya no aguantaba él. Entonces, ¿qué hizo Francisco? Aquí vemos la parte también humana de Francisco. ¿Qué hizo Francisco? Les dijo a todos los hermanos, levantémonos y vamos a comer algo, en nombre de este hermano que está sufriendo por el ayuno que estamos viviendo. Entonces, como la parte también muy realista de Francisco, de que la mística del ayuno también lo llevó a tener esa parte humana de decir, mi hermano no lo está aguantando, entonces le voy a hacer partícipe de esto. Y a veces son cosas que nosotros somos también indiferentes a la realidad de lo que los otros están pasando, y que cada quien se salve como pueda. Cosa que Francisco tuvo que haber vivido desde esa mística que él tiene. Entre las últimas cosas o situaciones que Francisco pasó durante el tiempo de su tránsito, aparte de las enfermedades, también Francisco comienza a moverse de un lugar a otro cuando ya presiente que la muerte se le acerca, Fray. Sí, antes decir algunas cosas que son bien interesantes, muy puntuales. A Francisco se le ha llamado el hombre del Viernes Santo, precisamente por ese amor que él tuvo apasionado por el crucificado, por el Cristo nuestro Señor. Y algunos opinan que Francisco no tuvo muerte propia, sino que se identificó tanto con el Cristo, con Jesús, que Jesús murió en él. Y no tuvo pues una muerte propia, sino que el Señor murió su misma muerte en Francisco de Asís.
Por eso lo han llegado a llamar el otro Cristo, el alter Cristo, porque se identificó tanto con Jesucristo que se asemejó a él en su muerte. Y lo que ustedes decían de esa alegría que manifiesta y no se desencajó, no se deprimió, mantuvo cierta alegría, precisamente porque le dio sentido pascual a su muerte, ¿no? Entonces, es por eso que podemos afirmar pues que Francisco celebró su muerte. Y entonces, antes de morir, pues, sabemos que estuvo en San Damián, en lugares de retiro, porque ya no tenía mucha energía, mucha fuerza, ya no se movía, pero sí pidió que lo fueran llevando a lugares diferentes. Ya había estado en San Damián, bueno, estuvo un tiempo enfermo donde las clarisas también lo atendían muy bien, las hermanas. Luego pide que lo lleven al obispado. Los mismos hermanos, Fray Elías, pues que ya estaba al mando de la orden, lo llevan para que esté cómodo en el obispado. El obispo lo quería mucho. Y ahí Fray Elías le llamó la atención porque el pueblo estaba fuera del obispado pendiente de Francisco que moría, que estaba agónico. Pero le pidió a un fraile que le tocara violín mientras él estaba en ese estado tan calamitoso. Y Fray Elías entró a regañarlo. Mira, la gente de afuera está llorando, están afligidos por usted, hermano Francisco, o padre Francisco, ¿verdad? Y usted aquí que le estén tocando violín, ¿verdad? Como queriendo decir, usted aquí está en fiesta y allá afuera están llorando. Pero es interesante pues esa actitud que él va tomando. Luego pide que lo bajan a la Porciúncula. ¿Cuál era el amor que San Francisco tenía a la Porciúncula? Porque ahí sintió la presencia del Señor, en esa capillita tan pequeña, que dicen que la construyó un peregrino, esos peregrinos cristianos que andaban Tierra Santa o andaban visitando los santuarios y andaban caminando y peregrinaban. Dicen que él levantó esa capillita en honor a la Virgen y la gente afirmaba que oían cantos de ángeles adentro. Era de los benedictinos, pero San Francisco en alquiler le llevaba cada año una cesta de peces pescados por él, fresquecitos, y eso se lo tomaban como pago del alquiler, del arrendamiento de esa capilla. Estaba barato. Sí, muy barato en aquel tiempo, el trueque, ¿no? Más que el dinero no existía, después empezó a existir el dinero, aún en tiempos de San Francisco, y por eso no reciban dinero, porque el dinero marcaba la diferencia entre los pobres y los ricos, los que tenían y los que no tenían. Después él fue más flexible con el dinero cuando se dio cuenta que necesitaba para las medicinas. Entonces, sí reciban para los hermanos enfermos, decía, había razones por las que había que recibir dinero. Hoy él está enfermo también y pide que lo bajen a la Porciúncula. Ahí nació la orden franciscana. Ahí recibió la indulgencia de la Porciúncula, que también ya hemos hablado sobre eso en algunas veces. La parroquia conoce esa celebración y el motivo de esa celebración. Por eso es que él quiere morir, pero antes del que lo bajen, porque Asís es una ciudad medieval, y estaba cercada por muros. ¿Por qué? Porque los enemigos atacaban y los muros tenían torres y se podía ver. Y las ciudades se edificaban en las lomas, en las grandes lomas, ¿verdad? Y allí veían al enemigo que iba subiendo y podían huir o atacarlo desde arriba, ¿no? Para que no llegara al destino. Entonces él pide que lo bajen de Asís al Valle de Rieti. El Valle de Rieti, Asís arriba, ciudad medieval cercada, y el Valle de Rieti abajo, una planicie preciosa. Ahí quedaba la Porciúncula, una pequeña capillita rústica que él amaba tanto. Y entonces ahí pide que lo lleven, ¿verdad? Tenía un sentido afectivo fuerte, espiritual fuerte para Francisco morir en la Porciúncula. Murió a un lado, no adentro, ¿verdad? Sino que a un lado. Pero antes bendijo la ciudad de Asís. Desde la cima bendijo mejor dicho, pues, no, en la misma ciudad bendijo y ya esta ciudad y el Valle de Rieti que se podía ver desde la cima de la ciudad, ya como un patriarca bendiciendo, ¿no? A toda su gente que lo quiso tanto. Algunos le decían Francisco el buena gente, buona gente en italiano, ¿no? Durante este proceso de la Porciúncula hay otro acontecimiento bien bonito que creo que dentro de la regla de Francisco, no sé si en la regla o estatuto al final,
comentan sobre que nada deben de tener los hermanos y que no deben de tener ninguna posesión ni nada por el estilo, pero hace una pequeña, un pequeño comentario sobre la porciúncula y él dice, si en un momento lo quieren echar de la porciúncula, entren por la ventana, porque ese es aquel nivel de pertenencia que Francisco también tenía con la porciúncula, es algo, un acontecimiento muy importante. Por eso se llega a catalogar como el corazón, ¿verdad?, de la comunidad franciscana, ese lugar, porque significó mucho para ellos. Prácticamente ahí inició el franciscanismo. Sí, la espiritualidad franciscana. Tanto amaba ese lugar San Francisco que era muy selectivo en enviar a los hermanos que cuidaban esa capilla. No tenían que ser ni malcriados, no saber malas palabras ni decirlas. Los hermanos que iban ahí, porque construían cabañas de paja, podríamos decir, chozas, y ahí vivían vida eremítica y cuidando ese santuario tan precioso para Francisco. Hoy es una gran basílica y es interesante la inmensidad de la basílica y la humildad y la sencillez de la capillita adentro. Se conserva. Es en la Basílica de San Francisco. En la Basílica de Santa María de los Ángeles, en el Valle de Rieti, abajo del... No está en lo que era Asís. No, en el Valle de Rieti, sí, sí. Algunas de las cosas que también pasaron sobre la parte del tránsito de Francisco, digamos, son algunas cosas que Francisco pide al final a sus hermanos. En esta parte de la preparación de su muerte, como por ejemplo la lectura del Evangelio y el Salmo, ¿verdad, Fray? Sí. Bueno, sabemos que pidió ser colocado desnudo. Desnudo vine al mundo, desnudo me voy. Y entonces el guardián le pidió que se pusiera un hábito, porque ni el hábito de él era prestado, y que se lo pusiera, porque tampoco le pareció al guardián que quedara en una desnudez total. Como Job, que dice, ¿verdad? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a la tierra, ¿no? Entonces, Francisco, emulando un poco al santo Job, ¿verdad? Y esa pobreza extrema que la llevó él al extremo. Santa Clara fue muy radical también, y las mujeres suelen ser más radicales que los hombres. Santa Clara fue muy tosuda con la pobreza, no se dio. En el franciscanismo masculino hubo más permisos, más cosas, pero en la parte de Santa Clara, pues era muy firme ella. Murió feliz porque le llegó el decreto del Papa sobre la pobreza, y se lo pusieron al enterrarla en sus manos. Llevaba el cuerpo de Santa Clara, pero ella murió contenta porque se le dio el privilegio de la pobreza. A los 800 años de su nacimiento, todos los monasterios volvieron a vivir la primera regla, porque estaban viviendo otros tipos de reglas, modificaciones aquí y allá, pero ya al morir Santa Clara, vuelven, a los 800 años de recordarla, su nacimiento, se vuelve a la regla primitiva de Santa Clara en la mayoría de monasterios de clarisas, ¿verdad? Entonces, él reunió a los frailes, casi como una santa cena, ¿verdad? Hubo pan, hubo vino, él lo fue despeñicando, era como una santa cena, y celebrando él su muerte, dijo frases como: he concluido mi tarea, les dijo a los frailes, ahora les toca a ustedes hacer la parte que a ustedes les corresponde. Cristo les enseñe la de ustedes. Yo hice lo que tenía que hacer, ahora ustedes hagan lo que tienen que hacer. Es como un reto que sigue actual para todos los hermanos que pertenecemos y hermanas a esta gran familia franciscana, el reto de Francisco, que hagamos nuestra propia parte, en ese metro cuadrado, como dicen los hermanos cursillistas, ¿verdad? Que cada uno en nuestro propio metro cuadrado podamos hacer esa parte que el Señor quiere que hagamos, esa misión que el Señor nos ha... Entonces pidió pues que le leyeran el Evangelio de San Juan, el pasaje de la Última Cena, pidió que le leyeran el Salmo también 142, cuya parte más fuerte es con mi voz clamo al Señor. Un cántico que expresa la gran confianza que sentía Francisco en Dios nuestro Padre, en medio de la aflicción. Con mi voz clamo al Señor. Y les queda de tarea seguirlo leyendo en la casa. Es muy fuerte este salmo, que refleja pues la paz interior de un hombre que sufre, la fe inquebrantable que acompañó a Francisco hasta el final.
Al final entonces él levantó las manos, la puso sobre los hermanos, les habló, dice, largo sobre la paciencia, les habló sobre la pobreza, cómo la tenían que guardar y seguirla guardando, y les dio disposiciones a los hermanos, diciéndoles pues que tenían que seguir y sobre todo vivir el Evangelio, porque San Francisco para él todo era el Evangelio. La regla, dice él, que es vivir el Santo Evangelio. Por eso los franciscanos tenemos que estar como muy, el Papa actual, Francisco, aconseja que andemos el Evangelio en la bolsa, ¿verdad? Y hay veces que cuesta hallar libritos pequeños del Evangelio, pero leerlo, andarlo con nosotros, ¿no? San Francisco amaba mucho el Santo Evangelio y de hecho le devolvió el Evangelio a la iglesia. La iglesia andaba muy distraída, muy materializada, ponía y quitaba reyes, el papado, y Francisco le devuelve a la iglesia la frescura, la novedad del Evangelio. No nos extrañe que al morir esté pidiendo que le lean el Santo Evangelio. Fray, ahorita viendo todo esto de ese tránsito de San Francisco, que todos lo tenemos seguro, o sea, realmente creo que es pero que muy pocas personas, muy pocos nos atrevemos a platicar, a preparar. Muchos preparamos una casa para vivir, un carro para ir allá, aquí, pero son muy pocos los que físicamente preparamos un lugar ya donde ir a reposar, y hay la familia que se encargue, dice. Como que el tema de la muerte es un tema todavía no muy fácil de abordar. ¿A qué será que le tenemos miedo? ¿A la muerte en sí, al paso, o a la forma en que va a llegar a nosotros? Un día con unos amigos, no sé por qué salió el tema de la muerte, de cómo quisiera morir cada uno. Que yo quisiera morir, dice, mi abuelito se acostó y ya no amaneció. Otro que así casi como la Virgen, no, pero o sea, ¿cómo le tendremos el temor será a morir? O por ejemplo a todas estas enfermedades que tuvo San Francisco y que ahí están, pues que nos pueden tocar a nosotros también. Muy bien, Javier, hoy se está usando mucho, bueno, para empezar, la muerte no es lo que se piensa, y San Francisco en eso nos enseña mucho, porque nosotros la muerte la vemos siempre como un misterio. Hay unos ejemplos clásicos en la historia de la humanidad, como por ejemplo Sócrates. Sócrates era un hombre ateo, tenía una escuela socrática, tenía sus alumnos, y él decía que el cuerpo es una cárcel, y que el alma espiritual es un prisionero, y que la muerte era tranquila, serena, porque las cárceles se abrían, la cárcel se abría y el alma espiritual podía salir libre al fin. Entonces la muerte para Sócrates era ateo, era algo normal, y era más bien una liberación. A él lo asesinaron, o sea, lo ejecutaron con una sopa de cicuta, un veneno poderoso de plantas, y él se lo bebió como beber horchata delante de sus discípulos, sereno, impávido. ¿Y por qué Jesús de Nazaret suda gruesos goterones de sangre que llegaban hasta el suelo? De la aflicción. ¿Y por qué, si el Señor Jesús es Dios, es un hombre perfecto, maduro? Bueno, porque la vio a la muerte, a la que iba a vencer en la cruz, una muerte que nos da la vida, paradójicamente, la vio en toda su horripilancia, la vio en toda su fealdad, en todo el poder que tiene la muerte para frustrarnos. Queremos vivir y nos morimos. Entonces Jesús la vio así, tan fea, tan poderosa para destruir. San Pablo dice que el último enemigo que será destruido será la muerte, ¿verdad? Y el Señor realmente la destruyó en la cruz. Nosotros ya tenemos vida en Él, vida eterna, y esa es por eso yo me recuerdo cuando íbamos pequeños, íbamos al cementerio a ver los entierros. Pero mire, unos niños es tremendo, y lo que nos gustaba es ver que la gente se desmayara del calor de gotera y del duelo, y caían desmayadas y les daban agua de azahar para que volvieran, y nosotros muertos de la risa. Pero hermano, ahora que ha habido más evangelización, ahora que la gente conoce más la palabra de Dios, ya la gente no hace esos alaridos, esos
esas formas tremendas que en el Evangelio dice que el Señor tuvo que callar porque la gente lloraba con alaridos. Cuando una niña estaba muerta, tal vez hasta les habían pagado para que lloraran, porque había plañideras que lloraban, les pagaban para que la gente dijera que el difunto era bien querido. Y pegaban gritos de llanto, de dolor. Entonces, nosotros hipotes, ahí eso íbamos a ver. Pero yo observo ahora que la gente llora, porque es normal llorar. Jesús lloró, vivir los duelos. Dicen los profesionales que hay que vivir los duelos. No andar inventando que el muerto llegó, que se sentó en mi cama, hoy sentí su perfume, anoche me habló, ¿verdad? Yo oí la voz patente, dice la gente que yo oí la voz. Lo vi en Metrocentro hoy, salí corriendo y no era él, no era ella, el muertito de uno que no, le cuesta soltarlo, aceptar la muerte de las personas, ¿no? Y es bueno que soltemos a las personas porque vamos a tener muchos problemas de salud, de depresión, si no vivimos los duelos. Hay que vivirlos. Dicen los profesionales que hay que ir a poner flores, ya viene el 2 de difuntos, hay que ir a poner flores en la tumba para decir ya no está esa persona, está con Dios, está aquí, está allá, ¿verdad? A los niños nunca les digamos que el Señor se lo llevó, porque el niño no tiene la capacidad de procesar, entonces les cae mal Dios, porque le quitó a su papá, le quitó a su mamá. Entonces es un error darle diciendo a la gente que Dios se lo llevó, ¿verdad? El Señor se lo llevó. No, no, la muerte es la muerte y hay que darle su verdadero sentido y con esperanza, ya no en esa aflicción, ya no en ese desencajamiento, ¿verdad? Y hoy se está hablando las personas que no le tienen miedo a la muerte, sino, como decía Javier, al modo como vamos a morir. Uno sabe cómo nace, aunque nos cuentan cómo nacimos, ¿verdad? Pero la muerte, si no, tal vez, si el espíritu sigue viendo lo que pasa, ¿verdad? Allá no nos va a contar nadie cómo fue que nos morimos, cómo nos enterraron, si nos enterraron o nos quemaron, ¿verdad? Y bueno, pues lo demás ya es parte de otra dimensión, lo espiritual. Entonces el miedo que se tiene ahora es si muero en la cama de un hospital con oxígeno, o me están haciendo una quimioterapia, o me están haciendo una diálisis, y no hay nadie de la familia de la parmilla. Y no hay nadie que me pase un vaso de agua y yo solito muero. Porque uno muere solo, hermanos. Aunque esté el papá, la mamá, los niños agarrando de la canilla, uno para que no se vaya, uno se va. Se va y muere solo. Jesús murió solo también. Aunque estaba su madre abajo, San Juan, otras mujeres, el Señor dando un fuerte grito. Ese es el grito de la humanidad. Ese es el grito de nosotros ante la realidad de la muerte, ante la realidad del sufrimiento. El grito de los pobres, el grito de los enfermos, el grito de los migrantes, el grito de tanta gente que sufre hoy día en este planeta por la injusticia social y tantas formas de desprecio a la vida que tenemos hoy en nuestra sociedad. La verdad que son palabras muy fuertes. Creo que a veces todo este tipo de temáticas son cosas que a veces nos pegan a nosotros porque es algo del diario vivir y que vamos a ir viendo prácticamente en nuestra vida. Y estos gritos a veces ahí están y nunca los hemos escuchado. O sí, bueno, nos hacemos los sordos. Sí, hace poco, por ejemplo, hay algunos lugares que ya está la eutanasia autorizada. Hace poco se hizo bien famoso un caso en Colombia de un joven de 36 años. Él dice que 9 años anterior tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Ahí la iba llevando. Fue a una piscina y parece que agarró una bacteria. Y pasó 5 años luchando, que llegó en un momento de que los medicamentos dice que ya no le hacían efecto ni siquiera para calmar el dolor. Y él tomó la decisión de no sé cómo se le llama ahí, de suicidio, de quitarse la vida, de pedir que lo mataran. Hablando con un amigo sobre eso, o sea, cualquiera puede decir, yo puedo decir, no, yo sería incapaz de decir eso, pero también no sabemos realmente qué es lo que él sentía. Realmente tiene una hija de 9 años, yo creo que no es fácil de despedirse de la hija, ya que ya no la va a ver crecer, sus 15 años, yo creo que es lo que anhela todo padre. Y tomar esa decisión a pesar es porque realmente, y se abrió un debate bien fuerte ahí sobre
unos apoyándolo, o sea, que tenían la razón, otros que no, pero realmente que solo el estar en los pies de esa persona es que realmente uno podría opinar de algo, pero porque realmente es algo bien extremo ya realmente. Casos así que realmente se dan, hay mucha gente sufriendo en los hospitales, como decía Fray Mauricio, que solo ellos saben. Uno puede decir, es como con un duelo, lo comprendo, lo entiendo, pero realmente no es así. Siguiendo la línea del tránsito, cuando Francisco ya pasa la parte de su muerte, su cuerpo es trasladado a la iglesia de San Jorge, y al final pues fue por un tiempo después Fray Elías, que fue uno de los frailes que más quiso, bueno, tenía un amor profundo por Francisco, aunque después tuvo algunas consecuencias, lo que comentábamos la vez pasada en el podcast anterior, que Fray Elías en su momento fue excomulgado, pero regresó, que lo vamos a ver en el próximo podcast. Mandó y trabajó lo que es la Basílica de San Francisco de Asís, donde es ahora, donde está su cuerpo. Esto para combinar la parte de San Francisco de Asís y su tránsito. Ahora, yo quiero lanzar la siguiente pregunta a Fray, a nuestros invitados, y es para nosotros, bueno, yo me imagino que nuestra vida tiene que ser un tránsito constante de ir dejando unas cosas y pasar a otras, hacer algo diferente en nuestra vida. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál podría ser el tránsito que está viviendo o debe vivir la iglesia como tal? Bueno, yo pienso que la iglesia como tal es morir a todo, porque también la muerte no la vamos a ver solo en la parte biológica, ¿verdad? Y física, sino que la muerte, el Señor habla del grano de trigo que tiene que morir para dar fruto. En la Escritura Santa se habla de la muerte como un signo, pero de la muerte física sirve para significar la muerte espiritual. La iglesia también tiene que morir, es decir, morir aquellas cosas que a través del tiempo ha ido aprendiendo. Como decía nuestro hermano Leonardo Bosch, ¿verdad? Que muchas veces a nosotros como iglesia se nos pegan cosas del mundo, ¿verdad? Por eso Jesús tuvo que decir, ustedes no como los reyes de la tierra, ustedes no como los que gobiernan las naciones. Aquí el que quiera ser grande, que se haga pequeño. Entonces la iglesia tiene que morir a esa tentación. Iglesia, nos referimos no solo al Papa, no los obispos ni los sacerdotes, sino los laicos, todos. Estamos llamados a ese morir, a nuestro egoísmo, a nuestra falta de servicio, ¿verdad? A nuestra sensibilidad hacia el pobre, hacia el que sufre. Y esa es la muerte que debe tener la iglesia, nosotros todos. Morir a nosotros mismos, dejar de estarnos maquillando demasiado porque nos están tirando mucho lodo. Y le decían a San Pablo hace como 3 días en la primera lectura, después de que tuvo un conflicto con San Pedro, Pablo, no te olvides de los pobres. Dicen que al Papa actual, alguien le dijo ahí en el cónclave, no te olvides de los pobres. Y ahí como que se le alumbró más el foco, la inteligencia al Papa, y se llamó Francisco, precisamente por los pobres. Y parece que su pontificado ha sido bien conflictivo precisamente porque se ha puesto muy, muy al lado de los pobres. Esa como la parte como iglesia, como orden franciscana en todos sus ambientes, sigue viviendo sus propios tránsitos. ¿Cuáles podrían ser algunos de los que está viviendo? Por ejemplo, la OFS a nivel mundial, a nivel regional, ¿cuáles son los tránsitos que ha pasado? La renovación, ¿cuáles han sido los tránsitos que ha pasado durante su vida? Entonces son movimientos que también se van dando y que se han hecho en su etapa y que han cruzado de un lugar a otro. Pero hay algo muy importante, creo que a veces los tránsitos no los queremos vivir. Pero son necesarios. Pero son necesarios. Sí, quizás así en términos, digamos, generales de la iglesia, y viendo otra vez, haciendo un poco de la historia de la iglesia, hablando de la Edad Media, por ejemplo, antes, ¿quién era la cristiana? Era Europa. De ahí Europa vino a América. En la actualidad, más de la mitad de los católicos están en el continente americano, pero no es la que está creciendo, al contrario, las sectas protestantes están creciendo mucho, se llevan a la gente, pero
vamos a ver, África es la que más está creciendo, donde más está creciendo la iglesia en vocaciones, en laico, a pesar de las persecuciones que hay ahí. El otro día estaban dando, creo que en Nigeria, creo que se abrió la causa de beatificación de un joven que murió cuidando la puerta de una iglesia en una Navidad, para que, porque ya les habían dicho que iban a haber atentados, y ellos, habían 3, uno en cada puerta, y a él le tocó, o sea, literalmente luchar contra uno de los que iba a estallar dentro. Él salvó a mucha gente. En África la iglesia está subiendo, pero también está floreciendo. Lo que decía, es el lugar de más lucha. Donde en Europa, que es como la élite social, es donde las iglesias se están convirtiendo en bares, en otro tipo de cosas, en museos, en cualquier cosa menos. En lo mejor de los casos, son lugares para ir a hacer turismo. Ojalá algún día podamos ir de aquí. Estamos hablando antes del podcast, ¿verdad? En Alemania siempre me gustaría conocer la iglesia de Colonia, la catedral de Colonia, donde están los 3 Reyes Magos. Es impresionante realmente esa catedral, irla a conocer. Pero así mucha gente solo hacer... En África no, son iglesias de ramas. Realmente, pero es ahí donde está surgiendo. O sea, como que va muriendo por acá, va en el tránsito. Y puede que en segunda vuelta, dentro de unos miles de años, vamos a revivir otra vez por acá. Dentro de este caminar, Fray, sabemos muy bien que la vida sacerdotal, la vida como fraile, no solamente es hacer misa, confesiones, bautizar y ahí acabó. Sabemos que también los frailes, también los sacerdotes se convierten en unos guías espirituales. Y aparte de esto, digamos que dentro de la realidad social encuentran algunas cosas que se van dando. Dentro de su experiencia, Fray, ¿cuál ha sido como los tránsitos más duros que ha escuchado que la gente está viviendo en su momento? No vamos a ponerle nombre de las personas, pero sí qué son esos acontecimientos a los cuales a veces nos aferramos y no queremos hacer tránsito. Sí, realmente, como decías tú, Valerio, hay toda una problemática que visita también las casas nuestras, ¿no? Nosotros no solo es dedicarnos a un sacramentalismo, ¿verdad? Que está bien, pues, atender a la gente en lo que respecta a la vida con Dios, sino también una vida interna nuestra, fraterna. Vivir fraternalmente no es ideal, no es fantástico, ¿verdad? Los matrimonios, las familias saben que no es fácil llevar adelante una familia en concordia, en armonía, sobre todo ahora que hay tanto antivalor que está minando la vida de las familias, ¿no? Pues también nosotros en nuestra vida de familia, de fraternidad, también hay conflictos, hay diferencias, hay problemáticas que nos hacen de alguna manera reaccionar y pensar que tal vez ahí no es nuestro lugar, ¿verdad? Pero en la vida hay que encontrarse con situaciones diversas, limitaciones, fragilidades, conflictos. Dicen que donde hay una persona humana hay un conflicto, hay un problema. Ahí andamos huyendo de las cosas y no, pues. Hay gente que se sale de la iglesia para ir a buscar, dice, otra cosa más santa, pero a veces se encuentran cosas peores. Porque como se dice el dicho popular español, en todas partes se cuecen habas, ¿verdad? Y entonces es bien interesante. Y en la vida uno va encontrando situaciones límites. Por ejemplo, los hermanos que están en Haití, ya los superiores les dijeron que ellos se quedan como lo que llamamos nosotros una permanencia voluntaria. Porque esa nación es un estado fallido, es algo tremendamente empobrecida. Hay tanta delincuencia, tanta cosa que dicen que van a elegir un presidente por 4 meses nada más. Imagínense que puede hacer un presidente en 4 meses, ¿verdad? Y bueno, las hermanas Clarisas están allí, ¿verdad? Nosotros hemos vivido en situaciones difíciles donde hoy día la gente está con un vacío, porque todo el mundo buscando lo material, propuestas bien raras que se están haciendo a la humanidad, ¿verdad? Y uno dice, y este vacío, jóvenes que están pensando seriamente en el suicidio, algunos hasta fecha tienen para bajarse del mundo, ¿no? De este mundo,
Como dijo alguien en un poema, baja en este mundo, para en este mundo que yo me voy a piar, dijo. En un poema dice eso, y mucha gente está en esa cosa ahorita. Pero ese mundo que hemos creado, ese vacío de Dios, se están quemando templos católicos, se destruyen imágenes católicas. Es un odio, porque la iglesia sigue siempre, con todo y su pecado, sigue siendo como una voz de la conciencia. El Papa porque es aborrecido, pero siempre a los ateos y los que odian a la iglesia están esperando que el Papa hable siempre. Están atentos, precisamente porque es garante de la moral en el mundo, ¿no? Y como decía por ahí, creo que era Víctor Frank, un gran psicólogo, ¿verdad? Profesional, que sufrió mucho, por cierto, también, que decía que la moral es la que nos va a sacar a flote, siempre en la vida, ¿no? Una cierta, no digo moralismo, ¿verdad? Porque hay eso ya una degeneración de la moral, sino esos actos de conducta correcta, haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Haciendo también un comentario, recomendar también a las personas, hay una encíclica muy bonita, que es la Alegría del Evangelio, que también viene a aportar mucho de lo que Fray nos está comentando sobre también en la necesidad de hacer muchos cambios en nuestra vida. Y bueno, estamos llegando prácticamente al final de este podcast. Agradecemos a todas las personas que han estado pendientes. Creo que ha sido un buen momento, ha sido una temática muy bonita. Hemos tratado siempre la manera de que estos temas sean, conozcamos un poquito o mucho de Francisco de Asís, porque a veces como parroquia nos hace falta mucho de conocer de Francisco de Asís, conozcamos un poco de él, pero que lo que él nos ha enseñado o que nos ha dejado, qué traemos para nuestra iglesia y qué traemos para nuestra vida. Esperemos podamos seguir dándole este tipo de lineamiento a este tipo de podcast para que lleguemos muy lejos. Gracias a todos los que han estado comentando, también recordarles que es muy valioso que ustedes también nos comenten y hacernos nuestra crítica, porque es nuestras primeras veces que hemos creado podcast. Y necesitamos también su crítica constructiva para poder hacer algo mejor para ustedes y para nosotros también, porque también nos ha ayudado a nosotros en la parte de seguir creciendo, en la parte espiritual y conocer más de Francisco de Asís. Bueno, en este momento vamos a hacer una de las cosas que a veces nos gusta bastante, que es la interacción de nuestra gente, de nuestros hermanos, y para lo cual vamos a leer algunos de los comentarios. Si se me va alguno, me perdonan. Pero voy a tratar la manera de llevarlos todos. Nos dice Pedro González Fuente: todo es importante. La evangelización no debe parar, sino alzar vuelo como el águila, y solo desciende para cargar baterías, y con el privilegio de contar con Fray Mauricio, con vocación pura a franciscano, que su conocimiento lo traslada en tanta sabiduría divina que nos hace amar más a San Francisco. Nos dice Víctor Navarro: paz y bien, mis hermanos, gracias por compartir la vida de nuestro patrono. Julio Orellana, Fray Julio, saludo Fray Mauricio, por ser un sentido impacto franciscano. Gracias, Fray, saludos. Saludos, Fray Julio. Romero González nos dice: saludos a todos los que hacen posible este programa, bendiciones. Muchas gracias, Romero. Agradeceríamos sus críticas, que también lo puedan comentar para seguir trabajando de una forma mejor. Doris Sánchez: Dios lo bendiga, Padre Mauricio. Tano Arevalo: también puede ser el tránsito que se vea más activo en la pastoral social, porque es donde se vive en carne propia. Magdalena Flores nos dice: saludos, Padre Mauricio, que el Señor Jesucristo lo bendiga siempre. Francisco Argueta nos dice: con solo vivir en El Salvador es un tránsito para la iglesia y para el pueblo. Buen comentario. Sí, buen comentario. Francisco Argueta: saludo de paz y bien. Omar Romero: paz y bien, hermano, muy bonito tema. Gracias. Francisco Argueta dice: saludo y paz y bien. Omar Romero: paz y bien y muy bonito tema. Gracias. Celina Maya: saludo, Fray Mauricio y todos los hermanos que hacen posible este programa. La JPIC, Parroquia San Francisco de Asís, dice: saludos a Fray Mauricio, nuestro guía especial y excelente programa. Muchas gracias. Nos dice Tano Arevalo: saluda a Fray Mauricio. Y saludos a Nora Vázquez, Juan Sorto, Milagro Hernández, Yesenia Guzmán, Daniel Aguilar y Tola Asís Francisco, dice: todo antes de acuerdo.
Gracias a todas las personas que hacen posible llegar estos comentarios. Fray, usted está trabajando entonces con la JPIC, ¿verdad? Aquí en Gotera. ¿Alguna invitación que quisiera hacer como parte de la JPIC? No, la invitación siempre se hace a formar parte, a integrar esa comisión, ¿verdad? Que ya nuestro párroco estuvo reunido con ellos hace poco, creo que ayer por la tarde, y les invitaba a la JPIC de unirse más con la pastoral social, porque es parte de la pastoral social de una actividad así como la que realiza la JPIC en El Salvador, y específicamente en Gotera. Y se están haciendo acciones concretas. Me decían los del Canal 14 de Ocicala que quieren venir a hacer una entrevista de lo que estamos haciendo como JPIC aquí, porque el otro día me invitaron el párroco de allá, el padre Sebastián, y reunió a las pastorales sociales de Mianguera, Delicias de Concepción y Ocicala, gente muy seria. Hasta un señor alcalde había ahí participando, y escucharon como novedoso el trabajar también por el medio ambiente, porque ellos están trabajando igual que la pastoral social de nuestra ciudad, de nuestra parroquia, por los pobres, ayuda de alguna forma solidaria, ¿verdad? Y ahora les parecía como algo novedoso y que lo iban a integrar la salvaguarda de la creación, ¿verdad? Porque aquí se han hecho obras bien concretas. Son como un granito de arena, pero que van, o como el granito de maicillo, ¿verdad? Que va llenando, como dice nuestro pueblo, el buche de la gallina, ¿verdad? Gracias, Fray. Seguimos con algunos comentarios. Cristóbal Benítez nos dice, excelente programa y que es de continuarlo. María Gladys Vázquez Blanco dice, saludos a Javier, a Angélica y a Fray Mauricio. Buena temática y paz y bien. Francisco Flores Vázquez dice, muy interesante tema. Saludos a Fray Mauricio y a todo el equipo que hace posible este programa. Agradecemos a cada uno de ustedes que han estado pendientes de la transmisión. Comentarles que gracias a Dios pues estamos tratando la manera de llevar a cabo estos podcasts, conocer un poquito más de la vida de San Francisco de Asís y darle un sentido de pertenencia a ese carisma franciscano y tratarlo de vivir como debe de ser. ¿Algunos comentarios finales, hermanos? Creo que lo que el tránsito en sí que hoy llevamos a recordar a San Francisco es que San Francisco de Asís logró salir de sí mismo, porque si él se hubiera encerrado en sí mismo, hubiera dicho estoy enfermo, estoy postrado aquí, no lo recordaríamos hoy por lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Una gratitud, una alabanza, y ese es más que todo el llamado para todos, a lograr salir de nosotros mismos, lograr ser un don para los demás. Y lo más importante y que me llama también la atención es el amor. Francisco, no dudamos de que era un loco enamorado por el Señor, y es por eso, ¿verdad?, que el día de hoy lo tenemos en los altares. El amor lo llevó a vivir cada etapa de su vida en esa condición, en ese estado, y sobre todo agradeciendo y alabando al Señor. Así que, hermanos, que no nos falte el amor. Muy bien, Angélica, me hace pensar que en la espiritualidad cristiana católica ha habido un sector que se le ha llamado los locos de Dios, y precisamente han sido los santos más radicales. A San Francisco se le apedreó por loco, por la forma como él estaba actuando, cómo él vestía, cómo él pedía dinero para reparar las ermitas, porque en un primer momento entendió que era repararlas físicamente las iglesias. Luego mencionaste esa locura de Francisco por Dios, pero mencionaste el amor, mencionaste el egoísmo, y me viene justo ahora a la mente una frase de Fray Tomás de Celano, que escribió 3 biografías de San Francisco. Hace pocos años hallaron la tercera en un anticuario, en una venta de antigüedades. Se creía que solo 2 vidas había y se encontró la tercera. Muy sorpresivamente la orden y la familia franciscana, en una de las vidas del biógrafo Tomás de Celano, que era un fraile de la época de San Francisco. Celano era una ciudad de Italia, ¿no? Tomás de Celano, Francisco de Asís, el pueblo de donde eran las personas. Entonces, ¿qué dice Tomás de Celano? Mira qué curioso, ahorita que tú hablabas del egoísmo, dice esta frase, a mí siempre me ha impactado: dejó de adorarse a él mismo para empezar a adorar a Dios. Es fuerte la expresión. Sí, quizás también, y haciendo un poco de referencia a eso, que
lo que Él lo hizo diferente, pues, es el amor a Jesús, el amor a Dios y también el amor al prójimo, que quizás es donde quizás está la mayor dificultad que se tiene, que decimos, o sea, tan difícil es amar a las personas por cualquier diferente razón. Yo creo que esa es la invitación a amarlo, o por lo menos creo que era San Pablo que decía, por lo menos a soportarnos, que es bastante, realmente quizás eso, y de ahí van a ser para tratar nuestros tránsitos que no sabemos cuándo ni dónde. Como dice mi papá, ya siento pasos de animal grande, para referirse a que cuando ya se está acercando, no sé si se lo sentirá de verdad, pero se refiere a eso. La hermana muerte. La hermana muerte, ya se sienten los pasos de animal grande. Así es que, bueno, eso realmente para concluir. Agradecer a todos. Creo que también nos deja una gran enseñanza toda esta temática, porque cada uno en nuestra vida está viviendo un tránsito, independientemente de las situaciones que estamos pasando, pero podemos salir de esas situaciones y vivir otro tránsito, ya dejar ese y volver a comenzar a vivir algo diferente para que nos ayude en nuestra vida, a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel en todos los sentidos, para poder seguir adelante. Agradecemos a todos los que han estado pendientes. Vamos a pedir la oración final a Fray para que nos siga bendiciendo y que podamos tener un buen inicio de semana laboral. Pues el Señor permitió a Francisco adorarlo, dejando de adorarse él mismo, y ante una tabla bizantina que era como una catequesis para el pueblo que no sabía leer ni escribir, hacían esos crucificados en tablas, y es lo que llamamos nosotros el Cristo de San Damián. Pues allí Francisco hizo esta oración tan preciosa: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias por su atención. Paz y bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Fray. Agradecerles a todos los que han estado presentes. Somos franciscanos al aire, de las heridas Nueva Vida. Y recordarles que el próximo podcast lo tendremos el 26 de octubre. Hemos cambiado de día porque el 27 tenemos también lo que es el recorrido del Camino del Lobo, que también están siendo invitados para que puedan participar también y a inscribirse para hacer esta caminata, esta carrera, para que ustedes puedan participar de ella. Así que el próximo 26 de octubre nos estaremos encontrando por acá después de la misa, que inicia a las 6 de la tarde y posiblemente termina como entre las 7 y 15. Después de misa vamos en el en vivo para que ustedes sigan estando con nosotros y podamos compartir el último tema de estos podcasts. Y por favor, déjenos su comentario, porque después de esto nosotros vamos a hacer unas evaluaciones para poder ver en qué podemos crecer y qué podemos mejorar para darle continuidad a todo este programa. Gracias a los invitados, gracias Fray Mauricio y gracias a todos ustedes que han estado pendientes. Hasta la próxima, paz y bien. Paz y bien.